Buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, Buenas noches. espero que hayan tenido una bonita semana y hoy día pues nos toca prácticamente el último día de clase, el cual vamos a hacer un uno de todos los conocimientos principales que hemos adquirido durante estas 7 sesiones anteriores. Para ello voy a pedir a todos ustedes que podamos mantener una participación constante como una especie de diálogo para poder así de esta manera determinar el grado, el nivel de conocimiento que ustedes puedan tener adquirido en este tiempo, y de existir algunas dudas, algunas precisiones, algo que de repente hay que reforzar, lo vamos a hacer. Como le digo, este tema de diplomado, lo que es la administración en servicios de salud, lo importante, más que abarcar una serie de temas, es el conocimiento necesario, básico, general, que se necesita mínimamente para el tema de la administración pública, también en la gestión, ¿no? Entonces, quiero, por favor, por parte de ustedes, que podamos interactuar en este tiempo que nos toca como parte última, y poder pues también tener una clase más dinámica como las que no hemos tenido las anteriores, ¿no? Entonces, espero que estén de acuerdo con esta temática, si no, no vamos a poder terminar la naturaleza y en el sentido de esta clase, ¿sí? ¿Hola? Sí, de acuerdo, profesor, gracias. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sí, ya podemos empezar, ¿verdad? Miren, a lo largo de estas sesiones, eh, quisiera saber, por ejemplo, ahorita los participantes que están, todos son profesionales en la salud, ¿verdad? ¿Hola? ¿Están o no están? ¿Me copian? ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesor, perfectamente. Ya, Sí, bien, bien. profesor, sí, se Ya, le qué bueno. escucha perfectamente. Sí, somos profesionales en la salud. Listo. Bien, miren. Entonces, ustedes como profesionales en la salud, como le dije en un inicio, ustedes han tenido una preparación para salvar vidas, ¿no? En el cual ustedes, dentro de su campo de acción, es casi imposible que ustedes fallen, porque muchas veces de eso depende la vida de las personas. En ese sentido, nos involucramos en el tema específicamente de la salud y especialmente en lo que es el problema más álgido que tenemos en el sector público, que son los hospitales. Entonces, cuando nosotros hablamos de un hospital, inmediatamente nos imaginamos en nuestra cabeza pues una infraestructura, médicos, enfermeras, pacientes, etcétera. Entonces, el Estado tiene como finalidad brindar un servicio a la comunidad, o a la población, o a los usuarios, como se le quiera llamar. Pero ese servicio tiene que ser de calidad. Nos dicen las normas que han salido, tienen que ser eficientes y eficaz, dice. Y cuando uno habla de eficiencia eficaz, no solamente habla de la prestación del servicio per se, sino también que uno establece las condiciones necesarias para que ese servicio que lo dan los profesionales en la salud sea de una manera satisfactoria y se pueda recibir de una forma que las personas o la población sea algo que ellos
encuentren la razón por la cual se van a ir ahí, que es la salud misma. ¿Ya? Entonces, dentro de ese campo, de la salud propiamente dicha, que la ejercen ustedes de forma profesional y acorde a su preparación, también existe una parte que se llama alta dirección, que a veces lo forman en las unidades ejecutoras, lo están conformando los directores ejecutivos. Y en toda entidad pública siempre van a haber directores ejecutivos, en caso de las unidades ejecutoras, la parte administrativa, y en esa parte administrativa ustedes van a encontrar por recursos humanos, logística, abastecimiento, contrataciones, adquisiciones, qué sé yo. Al final viene casi a ser lo mismo. La oficina de contabilidad, la oficina de tesorería que paga, y más, y áreas usuarias. En las áreas usuarias pues encontramos al jefe de un departamento, puede ser, no sé, de departamento a ver, de laboratorios, de unidades de lo que tiene que ver con la niñez, cosas así, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en ese espectro dinámico de la gestión, para que uno proporcione un servicio, tiene que contar las condiciones, hemos dicho, ¿no? ¿Y qué condiciones? De condiciones de infraestructura. Pero no solamente eso, necesitamos luz, agua. Para el tema de nutrición, alimentos. Necesitamos equipos médicos, radioactivos. Necesitamos equipos de laboratorio, medicamentos, vehículos. También necesitamos personal administrativo, personal de limpieza. O sea, como pueden ver, una serie de requerimientos, es decir, una serie de necesidades que la entidad misma necesita satisfacerse para poder brindar un servicio de calidad. Entonces, nos ubicamos esto, que la unidad misma necesita satisfacerse para brindar un servicio de calidad. Entonces, nos vamos dentro de la entidad, dentro de esa infraestructura, dentro de ese medio geográfico que nos mueve a brindar ese servicio. Y ese servicio está conformado no solamente por la infraestructura, sino por todo el personal asistencial o administrativo. Entonces, a veces los profesionales en la salud, comúnmente en las unidades ejecutoras, son asumidos por médicos. Entonces, cuando llega el médico, tiene que tomar, como lo dice, es un director ejecutivo. Y el director ejecutivo es aquella persona que ejecuta, porque así lo dice su nombre. Unidad ejecutora, por lo tanto, designan un director ejecutivo. Y el director ejecutivo, para que ejecute, tiene que tener la capacidad, y para que tenga la capacidad, tiene que tener el conocimiento de las cosas, para que él pueda, y de las personas, y de la gestión, y del manejo y la administración de los fondos, para que pueda tener un éxito sobre la prioridad de las verdaderas necesidades que requieren ese lugar, esa unidad ejecutiva. Entonces, ahí nos centramos a un esquema diferente. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos que, como se dice muchas veces, administrar el talento humano, tu personal. Tienes que ver tu equipamiento médico, computacional, periférico, muebles, certificaciones de vehículos, etc. Tienes que ver tu recurso presupuestal. Tienes que ver tus recursos financieros. Tienes que ver cómo se desarrolla tu contexto social. Y sobre esa base, priorizar. Y no solamente cuando uno está en ese mundo de la administración pública, financiera, presupuestal, uno tiene que tomar decisiones sobre la base y normas establecidas por los diferentes entes rectores. Y cuando hablo de diferentes entes rectores, hablamos de la Dirección General de Presupuesto Público, de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, de la Dirección Nacional de Tesoro Público, de la Ley de Contrataciones y el Estado de su reglamento. Hablamos de las directivas internas que tiene cada unidad ejecutora. Entonces,
nos damos cuenta de que la situación no es tan fácil como a veces parece. Pero lo que sí se requiere es que mínimamente ustedes como profesionales de la salud mantengan o adquieran un conocimiento necesario que les permita a ustedes llamar a sus funcionarios, a las personas responsables, a los jefes de cada área, puedan entender en los términos y en los hechos presupuestarios o financieros que ellos puedan manifestar. Sobre esa fase o esa base, ustedes puedan tomar decisiones como corresponde. Eso está, toma de decisiones. Entonces, en una de las primeras clases habíamos hablado de la importancia de la administración de la salud. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no solamente está en la parte profesional que ustedes pueden dar, sino en el conjunto de las cosas que ustedes necesitan para de repente brindar una mejor atención. Porque si ustedes necesitan operar y no cuentan con una sala de operaciones, ¿qué pueden hacer? Tenemos el profesional de repente, sí, puede hacerlo, pero no tiene la sala y las condiciones para hacerlo. De repente ustedes necesitan medicar, ¿no? Para, no sé, paliar de repente un dolor, pero se van a la farmacia del hospital y no hay medicamento. Necesitan de repente un análisis y se van, no hay los instrumentos necesarios para realizar ese análisis. Entonces, como esas cosas limitan la capacidad de servicio que puede tener no solamente el profesional, sino la entidad como tal. Por eso es que es importante que nosotros logremos, podamos tener una correcta administración de los recursos. Miren, no solamente la administración de los recursos cuando dicen, bueno, tenemos personal, tenemos presupuesto, tenemos dinero, pero ¿cómo controla el Estado todo ese mundo de la parte presupuestal y la parte financiera? ¿Cómo es que se generan los requerimientos? ¿Cómo es que se genera la autorización del Tesoro Público para que se realicen las transacciones? Y en este aspecto, nosotros sabemos que existen 3 aplicativos fundamentales en el sistema del sector gubernamental. Y estos aplicativos tenemos el famoso SIGA. Ustedes han de haber escuchado el famoso SIGA en sus instituciones. Y no es nada más que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Tenemos el famoso SIAF, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y tenemos el AIRS, que es un aplicativo informático donde se registran los datos laborales, personales y financieros del trabajador, y por el cual se les pagan sus planillas. Miren cómo el Estado, para desembolsar de un sol, tiene que pasar por estos aplicativos. Si necesitamos comprar equipamiento médico, necesito una serie de hechos, y al final todos esos hechos están registrados en estos aplicativos. Entonces, a través de estos aplicativos, nosotros podemos tener una serie de reportes. ¿Cómo va mi ejecución? ¿Cuánto he gastado? ¿Cuánto he tenido de ingreso? Etcétera. Con relación a mi personal, ¿cuánto personal tengo? ¿Cuánto están en planilla? Según la condición laboral que tienen, porque hay personal 276, hay personal 728, hay personal CAS. Entonces, como les digo, esa es la capacidad que tiene el Estado para poder administrar sus recursos. Y esa capacidad que tiene el Estado para administrar sus recursos a través de un marco normativo es lo que nosotros no debemos ser ajenos. En nuestra entidad, y ustedes cuando se vayan a sus entidades de repente trabajan en un hospital, sea para el salud, o sea para el pliego o sector, o el ministerio, o también sea para un pliego gobernación regional.
Ustedes van a ir donde vayan, entidad donde vayan, siempre van a encontrar el sistema integrado de administración financiera social. El SIGA comúnmente está implementado a nivel nacional y a nivel de gobierno regional, igual que la IRS, cosa que no lo ven en los gobiernos locales. Por ejemplo, ustedes ya prácticamente a nivel de gobierno local no llegan hasta el nivel regional. Algunos tienen su contrato, el contrato que lo hace la gobernación, cualquier gobierno regional, y otros pertenecen al tema del sector, es decir, a través de salud y su red, ¿no? Entonces, tienen diferentes pliegos, pero en ambos pliegos ustedes van a ver la utilización de estos sistemas gubernamentales o estos aplicativos que se están mostrando. O sea, eso ustedes no deben ser ajenos. Ustedes van y pueden preguntar y decir, si hay un SIGA, si hay un SIAP, usted se va a recursos humanos y hay un aplicativo que le llaman a ellos. Bien. Luego, dentro también de este tiempo de las exposiciones, hemos hablado del tema de las contrataciones del Estado. Y ustedes saben que las contrataciones del Estado es un tema pues muy amplio, que es necesario que ustedes lo sepan, ¿ya? Y hay cosas básicas que hay que hacer. Primero, ¿en qué consiste o qué es una contratación pública? Siempre tengamos presente que una contratación pública es un proceso a través del cual una entidad, sea gobierno regional, sea a través del Ministerio de Salud, sea también un gobierno local que también apoya muchas veces al tema de salud y que contratan vía convenio, contratan personal de salud también para hacer ciertos centros médicos, ¿no? Esta abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna, bajo condiciones de precio y calidad. Miren, dice acá, empezamos con las palabritas. Para la satisfacción, escuchen, para la satisfacción de una finalidad pública. Y es algo que yo siempre les dije, nunca olvidemos la finalidad pública. Nunca olvidemos el término eficacia, ciencia. Nunca olvidemos la parte de satisfacción, porque eso es lo que está plagado en todas las normativas. ¿Y qué es esta finalidad pública? Que buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Miren acá. Entonces, ¿para qué se realizan las contrataciones públicas? Primero, satisface necesidad pública, alcanza un resultado en beneficio de la población y satisface un fin. Entonces, para esa satisfacción de esa finalidad pública, existen normas en la mesa. Y las normas están dadas por la ley de contrataciones y su reglamento. Actualmente, dadas las emergencias que hay por el tema climático, el de las lluvias y toda esta situación que están pasando en la parte del norte del país y la parte también de la sierra del país, entonces se han dado una serie de dispositivos, unos decretos supremos y unos decretos de urgencia, en el cual pues han establecido condiciones para que la contratación sea rápida y en forma directa. Entonces ustedes dirán, ¿eso va en contra de la ley? Bueno, no. Porque el Estado tiene esa facultad de establecer decretos supremos, decretos de urgencia, cuando suceden estos tipos de desastres naturales. ¿Y qué hace? Cuando te dicen, ¿ustedes qué entienden cuando le dicen, ¿sabe qué este decreto supremo ha establecido que las entidades para el tema de la salud, en este caso, ¿no?, haga una contratación directa? Lo hemos hablado en un momento determinado en una de las sesiones. ¿Qué pueden entender ustedes como una contratación directa? Hay que tener... Profe, Dígame.
Oh, perdón, creo que cuando la contratación es directa, tiene un límite de costo. Creo que dijo no me acuerdo si eran 8 UITs o algo así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Otra participación? ¿Nadie? ¿No se atreven? ¿Se van a equivocar? No se preocupen, aquí estamos para aprender todos. Miren, les explico. Y le preciso a la profesional por su intervención. Tiene razón cuando dice que es un proceso de administración directa cuando son menores a 8 IT. Pero aquí hay que hacer una precisión. Miren, si nosotros nos basamos en la ley de contrataciones, su reglamento, sin que haya desastres, sin que haya ninguna contingencia, ¿ya? La norma te establece que tú puedes adquirir bienes y servicios menores a 8 IT en forma directa. Es decir, no hay proceso de selección, ¿ya? No entra una licitación pública, no entra una subasta inversa, no entra un proceso de adjudicación simple. ¿Por qué? Porque las compras son menores a 8. ¿Cómo es eso de las 8 IT y es directa? Bueno, hay un requerimiento. No sé, de repente necesitan comprar algunas 3 camas, por ejemplo, 3 camas para 3 camas maternas. Entonces, eso me va a costar de repente 30.000 soles. ¿Qué hago? Hago un estudio de mercado, 2, 3 proformas, con el estudio de mercado, y según el menor costo, gana, según las condiciones y características que están establecidas en los términos de referencia, gana, se hace su orden de compra, se le adquiere. ¿Hay de proceso? Se le llama adquisición directa. Correcto lo que ha dicho nuestra profesional en la salud que ha participado. Pero ¿qué pasa cuando hay estado de emergencia? Como por ejemplo estas lluvias que todavía hay en el norte del país, en parte de la Sierra del Perú. ¿Qué pasa? Sale un dispositivo, me refiero a un decreto supremo, donde dice, ¿no?, que dadas las circunstancias de afectación climática, desastres naturales, establece de que se pueden hacer compras en forma directa. ¿Qué cambió entre esa forma directa que sale en este decreto supremo y la forma directa que nos señala la ley? Que ya no, en la ley tú, en la primera que hiciste, cotizaste, ¿verdad? Hiciste el requerimiento, te cotizaste, y luego le dices al buen postor que ganó, mejores condiciones, ganó. Pero cuando ya es directa en esta situación, no cotizas. Vas directamente, le compras al proveedor que tú elijas. O sea, como que se pierde uno de los principios de las contrataciones, que es la pluralidad de postores. Ya no es que tú convocas y participan, ¿no? Ya no, directamente se compra. A eso es la diferencia entre uno y otro. De repente, si nosotros hacemos una comparación, en un estado normal, un bien te puede costar más barato que el momento del desastre y tú lo compras de forma directa. Entonces, esa es la diferencia en que hay una contratación directa, cumpliendo la normativa de la ley de contrataciones y el Estado, y en una contratación directa en un estado de emergencia. ¿Les quedó clarito el ejemplo? No sé si me dejé entender, pero quiero que los tengan en cuenta ese tema, ¿ya? Porque en lo que nos dijo nuestra compañera en el aula,
virtual, tiene razón. Como son menores de 8 bits, una compra directa lo llaman, ¿no? Pero tiene que haber un requerimiento, un estudio de mercado, y el mejor postor que cumpla las condiciones de los términos de referencia, y que sea el menor costo y de calidad, ese gana. Cuando hay un estado de emergencia, no hay ese estudio de mercado, sino en forma directa. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahorita con estos dispositivos que ha emitido el gobierno central y que las autoridades, gobiernos regionales, gobiernos locales y hasta el propio sector tienen esa facultad de realizar las compras en una forma más rápida y obviando ciertos procedimientos que la ley de contrataciones normalmente nos obliga a cumplir. ¿Ya? Nos dice, una preguntita, ¿sí pueden, las diapositivas sí las están viendo bien, ¿verdad? Hola, ¿tienen problemas con la diapositiva si logran visualizarlo correctamente? Sí se ven bien, profe. Ya, muy bien. Seguimos. Ahora, algo importante tener en cuenta, el término finalidad pública, ¿ya? Porque ustedes, como área usuaria también, que van a hacer sus requerimientos y que se llaman en común términos de referencia, o llamados comúnmente TDR, ustedes han escuchado, usan TDR, términos de referencia. Y esos términos de referencia es para la solicitud de un servicio. También para la solicitud no, de una adquisición, una compra, de un bien. Muy bien. Entonces, hablemos de qué es la finalidad pública. Porque la finalidad pública, dentro de los términos de referencia, cuando no hace un requerimiento, dice, se requiere, ¿no? Denominación, tal. ¿Dónde pertenece la entidad que lo requiere? Área usuaria, tal. Dependencia, tal. El objeto de la contratación, tal. Finalidad pública de la contratación. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo yo no estoy este espacio, no? ¿Qué significa la finalidad pública? Bueno, ahí está definido. Dice, es el interés público que desea satisfacer con la contratación y que está ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en coordinación con sus objetivos estratégicos. Es decir, mi entidad, mi unidad ejecutora, el gobierno regional o el sector salud tiene sus objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos están ligados con los objetivos específicos, generales. Y esos objetivos generales tienen que estar ligados con el servicio que yo voy a brindar. Es decir, no es nada menos que si yo quiero hacer, por ejemplo, comprar, a ver qué le puedo decir. Ah, eh, supongamos, para una sala de operaciones de repente necesito equipamiento, ¿no? La sala de operaciones. Muy bien. ¿Cuál es su finalidad pública de ustedes? Leyendo el concepto. Dice, es el interés público que se desea satisfacer. Si hablamos de una sala de operación, hablamos de un punto específico, de un objetivo específico, ¿cierto? ¿Cuál es ese interés público que ustedes desean satisfacer? Que de repente, o no es que de repente, sino que los pacientes que ingresen a sala de operaciones, ¿cuál es el resultado? Que las operaciones sean, ¿qué? Exitosas, ¿cierto? Si yo quiero que mis operaciones sean exitosas, ¿qué tengo que tener? Una sala de operaciones implementada. Porque si son exitosas, entonces significa que los pacientes van a obtener acceso a sala de operaciones y por ende a unas mejoras en la salud. En ese punto específico.
Entonces yo diré, ¿no? La adquisición de tales equipos médicos para sala de operaciones, con la finalidad de poder realizar operaciones, bueno, en la sala de operaciones me parece que hay una serie de detalles, ¿no? Son específicas operaciones oculares, operaciones, ¿no? Cada uno tiene, creo que su rama, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, usted dirá, ¿no? Necesitamos equipamiento médico para la sala de operaciones, para las intervenciones quirúrgicas, no sé, oftalmológicas o qué sé yo, ¿no? De, de otro tipo de, que nosotros podamos, de otro tipo de operaciones. Disculpen un ratito. De otro tipo de operaciones que ustedes puedan satisfacer. En ese aspecto nada más, eso es lo que nosotros tenemos que llenar en ese cuadrito. Adquisición de equipos médicos para sala de operaciones, para intervenciones quirúrgicas. Quirúrgicas, o no sé, o para otro tipo de intervenciones. Ya las intervenciones en términos médicos, técnicos que ustedes manejan, se llenará ahí. Pero esa es su finalidad pública. Porque el hecho de que ustedes intervengan, operen, por ejemplo, el tema de ojo, el tema oftalmológico, entonces ya es un interés, eso solo hecho, es un pequeño interés público que ustedes van a satisfacer. Entonces la finalidad pública está relacionada entre lo que yo voy a comprar y lo que yo voy a atender. ¿Entienden? Tienen que ir relacionados. Yo no puedo decir, voy a comprar equipamiento médico para, no sé, para la atención en, no sé, preventiva, ¿no? Para la atención preventiva en pacientes eh, con TBC, supongamos. No se puede ser así, porque no guarda una relación entre mi equipo médico para una sala de operaciones con una actividad preventiva. Porque mayormente las salas de operaciones a veces son por el estado de emergencia que se da. ¿Cierto? Entonces, por esa necesidad es que hay que saber diferenciar entre dónde, qué o qué área usuaria solicita ese requerimiento y que ese requerimiento vaya concatenado, como dicen en el argot criollo, amarrado o relacionado o vinculado con algo que yo voy a satisfacer. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes intervienen en la gestión de contrataciones en una entidad? El titular de la entidad, el área usuaria, el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones. En una entidad, ¿a quién se le llama titular de la entidad? En cualquier ente, sea gobierno regional o en el tema de salud. ¿A quién se le llama titular de la entidad? Si yo les digo en el gobierno regional, ¿quién es el titular de la entidad? ¿Alguien? ¿Alguien podría intervenir? ¿A quién se le llama un titular de la entidad? ¿Sería pues el presidente del gobierno regional, en ese caso, el representante? Exactamente. Ese es el gobierno regional. Si yo en una unidad ejecutora, en un hospital, ¿quién es el titular de la entidad? El gerente del hospital. El director ejecutivo del hospital. Comúnmente en los hospitales nombran directores ejecutivos. Y si nos ubicamos en el Ministerio de Salud, ¿quién es el titular de la entidad? El ministro, es decir, la persona de más alto rango que tenga una entidad. Está en un gobierno, a nivel regional está
el gobernador regional. A nivel de una unidad ejecutora, porque sí son considerados los hospitales que pertenecen a los gobiernos locales, regionales, son unidades ejecutoras, designan a un director ejecutivo. A nivel de gobierno central, tenemos al ministro de Salud. Él es el titular de la entidad. A la entidad también se le llama pliego presupuestal. Entonces, cuando les pregunten, ¿quién es el titular del pliego presupuestal del gobierno regional? Ah, el gobernador regional. ¿Y quién es el titular de la unidad ejecutora del pliego gobierno regional? El hospital, unidad ejecutora hospital, no sé, yo me acuerdo, el Belén, Nailán, etcétera. El director ejecutivo. ¿Y quién es el titular del pliego del sector salud? Cuando hablamos sector, hablamos de un ministerio. Es el ministro. Ya siempre es la máxima autoridad. Y el titular del pliego de una municipalidad, el alcalde. ¿Ya? Siempre son las cabezas. ¿Quién es el área usuaria? ¿Quién es el área usuaria? El área usuaria es la oficina que hace un requerimiento. El que te genera una necesidad. Ese es el área usuaria. El área usuaria está conformada, puede ser, no sé, el departamento de almacén hizo un requerimiento sobre, no sé, de repente necesita andamios para poder colocar las historias médicas, o de repente los bienes que son adquiridos, entonces necesita de repente andamios para colocar, llevar bien su inventario. Entonces, si yo digo que soy de almacén y digo necesito andamios, el solo hecho de requerir, estoy generando una necesidad. Y al requerir y al generar una necesidad, yo me convierto en un área usuaria, porque si yo digo necesito tal cosa, pongamos un andamio, entonces ese requerimiento viaja a la administración o deriva logística. Logística hace su estudio de mercado, lo adquiere, y de ahí cuando lo compra, el proveedor lo deja ¿dónde? En el almacén. ¿Y quién tiene que dar la conformidad? El área usuaria. ¿Y quién es el área usuaria? El área que solicitó el requerimiento, el área que generó la necesidad. Entonces, a eso se le llama área usuaria. Es cuando lea un libro de contratación, le escucharán, o que digo más que escucharán, leerán, o de repente en un momento también escucharán, en algún curso, el área usuaria. Pero el área usuaria, ya ustedes saben, es aquella área que ha generado un requerimiento, que ha generado una necesidad. Y que no solamente la genera, sino que también le da conformidad al hecho económico ocurrido. ¿Quién es el comité de selección? El comité de selección es un conjunto de personas que comúnmente se conjuntan por 3 titulares, 3 suplentes. A ese conjunto de personas se le llama comité de selección, y que tienen a cargo la adquisición de procesos de selección. ¿Está bien? Y el órgano de contrataciones es un área específica que se encarga de ver todos los temas de adquisiciones del Estado, que necesite unidad ejecutora o que necesite cualquier otra entidad, que sea pliego. ¿Ya? Una consulta, profesor. Dígame. ¿Cómo es que o sea, quién dice cuál es el representante, dijo usted, del área usuaria, del comité de selección? ¿Cómo se selecciona, cómo es que se designa los miembros del comité de selección? ¿Quiénes los designan? ¿Y cómo es el trámite? Ya, bien. Muy buena pregunta para poder precisar. Miren,
cuando una institución va a adquirir, por ejemplo, vamos con ejemplo, ¿ya? Equipamiento médico, y dice, el estudio de mercado arroja que esa adquisición nos va a costar 2 millones de soles. Bien, 2 millones de soles. ¿Qué dice el área de contrataciones, el órgano de contrataciones? El órgano de contrataciones, a través de ese estudio, elabora y pide que se apruebe ¿qué? Un expediente de contratación. ¿Qué es un expediente de contratación? Es un documento, ¿ya? Que contiene, una carpeta, mejor dicho, que contiene los siguientes documentos. Requerimiento, ¿ya? Certificado, estudio de mercado, ya requerimiento, estudio o indagación de mercado, certificación presupuestal y un informe de logística que dice, apruébese el expediente de contratación. Entonces, cuando dice, bueno, van a formar un expediente de contratación porque van a llevar a cabo un proceso de selección. Ah, caray, para llevar a cabo el proceso de selección, ¿qué es lo que necesito? Necesito formar mi comité de selección. ¿Y cómo lo forma y quién forma el comité de selección? El comité de selección lo forma o está aprobado mediante un acto resolutivo que puede ser emitido por el gobernador regional o por los gerentes o por los administradores de acuerdo a las funciones y asignaciones que les hayan otorgado. Muy bien, hasta ahí sé cómo se aprueba un comité de selección, pero ¿cómo sé que tal o cual persona? ¿Qué dice la ley? Si ustedes van a la ley de contrataciones del Estado, nos dice, a ver, cuando tú vas a hacer un proceso de selección, las personas que participan son 6. 3 suplentes, 3 titulares. ¿Y quiénes lo conforman? Dice, tiene que haber un representante del área de contrataciones. No te nombra el jefe de logística basera, no. Te dice, tiene que haber una persona del área de contrataciones, o logística o abastecimiento. Tiene que haber una persona del área, representante del área usuaria. Tiene que haber otra persona con conocimiento, dice, en la adquisición que se va a realizar, o un especialista en tema de contratación. Así lo señala la norma. Entonces, yo, gerente, ¿no?, de una unidad ejecutora, un hospital, digo, caramba, yo tengo que seleccionar las personas indicadas. ¿Qué digo? Si el área usuaria ha solicitado tales bienes con tales características, caramba, un representante del área usuaria, que puede ser el jefe, que puede participar en ese proceso de selección. Un representante del área de adquisiciones, de logística, puede ser el jefe de logística que puede participar. Y de repente yo tengo un área de adquisiciones también, ¿no? Una sugerencia logística y una jefatura, una oficina de adquisiciones. También puedo hacerlo participar. O de repente, puedo hacer participar a una tercera persona que tenga conocimiento amplio sobre los bienes que se van a adquirir. Entonces, principalmente, la norma te dice 2. Uno de adquisiciones y uno del área usuario. Y el tercero te dice, tú puedes incorporar a un tercer miembro con conocimiento sobre los bienes, un tercer miembro especialista también en contrataciones. ¿Ya? Entonces, ahí están tus 3 titulares. Pero me faltan 3 suplentes. La misma lógica. De repente del área usuaria, coloco uno titular, uno de suplente. El área de abastecimiento, un titular, uno de suplente. Y puedo nombrar a otra persona de otra área para que vaya también de suplente. Entonces, es así como se hace la elección. La elección la hace la administración, la gerencia, y si no hay gerencia, no hay administración y todas las facultades
la asume el director ejecutivo, él hace la selección. Tales o tales personas van a realizar, se forman el comité. Y eso lo aprueba mediante ¿qué? Mediante un acto resolutivo, que se llama la formación del comité de selección para el proceso, no sé, licitación pública, adquisición de equipamiento médico, tal. Profesor, una Dígame. consulta, disculpe nuevamente la interrupción. No, está bien, está bien. Los médicos, por ejemplo, ignoramos todo lo que significa la administración pública, los procesos de compras y una serie de cosas. Ujú, Y yo sé de que muchos médicos han terminado enjuiciados ujú. por participar en estos No, procesos de licitaciones selección. Sí, como parte del comité de selección. así es. Entonces, ¿por qué las instituciones del Estado no eligen como miembros de esas agrupaciones a personal que esté capacitado? Generalmente lo agarra uno y le dicen, oye, ¿quieres tú colaborar? Porque mira que tú Sí, tienes tantos años de servicio. Yo puedo tener 30 años de servicio como médico, pero yo no sé nada de cómo se hacen las compras ni nada de eso. Y sí, entonces así por es. ignorancia uno termina metiéndose en un lío en el que de repente una casa comercial le hace un juicio, le dice, pues no, este miembro tiene conflicto de intereses porque yo qué sé, porque de repente tal entidad que ha ganado la licitación le ha pagado un viaje a Europa para conocer Ujú, cómo se hace un equipo, cómo funciona un equipo médico X. ¿Eso puede así es. suceder o no? Sí, tienes la razón, toda la razón. Aún más, como les dije, cuando llevamos el tema de control interno, todos los procesos de selección, todos, absolutamente todos, son, tienen un control posterior por parte de la Contraloría General de la República, a través de los órganos de control, que son las OSI. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué suceden estos problemas? Porque justamente una cosa es que yo sea área usuaria, yo sea un médico y digo, yo necesito esto, tiene estas características. Y otra cosa es estar en el proceso mismo de la de selección. ¿Por qué? Porque en el proceso mismo de selección hay documentos que se tienen que revisar, como por ejemplo, primero el expediente de contratación. Segundo, elaborar las bases, integrar las bases, absolver consultas, entregar la buena pro, la firma de contrato, aunque la responsabilidad de las personas que forman el comité de selección está desde la elaboración de las bases, la integración hasta la buena pro. Hasta ahí termina su trabajo. Pero en ese lapso, los postores que se inscriben, se registran y presentan sus ofertas, tienen una oferta técnica y una oferta económica. ¿Ya? Cuando los procesos, las adquisiciones tienen como resultado productos o bienes o servicios que al final y al cabo no son recepcionados y al final y al cabo no cumplen con las exigencias establecidas, lo primero que hay es un tremendo problema judicial fiscal. Entonces, tiene razón la compañera en esta aula en expresar esa preocupación, pero la administración puede tomar otro. No necesariamente puede decir, bueno, el médico, la usuaria ha establecido sus términos de referencia. ¿Por qué no mandamos especialistas en contrataciones? ¿Por qué no que sean uno, sino que sean dos en la de contrataciones y un especialista externo que conozca sobre el tema de la calidad de los bienes? Cuando se lleva a cabo el proceso de selección, cuando ya se haya dado la buena pro, se haya firmado el contrato de ejecución, entonces el postor, el ganador, traerá los bienes, traerá los equipos y los entregarán en almacén. Le comunicarán al área usuaria para que verifiquen la calidad de los equipos y que estos equipos cumplan los estándares establecidos en los términos de referencia. El área usuaria tiene que firmar un acta de recepción.
de que esos bienes sí son correctos. No vaya a ser de que yo pedí de repente camillas de calidad y me traigan camillas semiusadas. No vaya a ser de que yo pedí de repente las camillas con ciertas características y me vengan con otras características. Cuando se da ese hecho, mis estimados señores, ustedes no vayan a firmar ningún documento. Porque basta que ustedes entreguen ese documento y los bienes o las adquisiciones no cumplan los estándares de calidad, estoy seguro que estarán ustedes metidos en un problema más que administrativo. Entonces, por eso la importancia, ustedes, señores, estimados profesionales de la salud, que al menos tengan una noción básica de estas cosas. Porque quieran o no, sean directores ejecutivos o ocupen algún cargo, o ustedes pertenezcan a un área usuaria, van a estar inmersos en el tema de las adquisiciones. Y los problemas o pueden ser concurrentes, o sea, en el momento en que se van sucediendo los hechos, o pueden ser posteriores, es decir, cuando terminaron los hechos. Entonces, por eso para mí es importante que ustedes conozcan algo sobre el tema de contrataciones del Estado. ¿Cuándo es una contratación directa? Pero está bien, es directo, pero establece una serie de parámetros, una serie de procedimientos que uno tiene que cumplir. ¿Y cuándo es un proceso de selección? Están viendo acá. Hay un área usuaria, hay un comité de selección y un órgano de contrataciones. Ustedes están en todas sus facultades de no participar, de negarse a ser parte de ese comité de selección. O sea, no es que ya yo llega al director ejecutivo o llega al gerente o al administrador y diga, bueno, tal persona se va a formar el comité de selección. Muchas veces se hacen así. Ya te notifican la resolución sin antes haberte consultado. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con esa resolución que posteriormente les notifique, ustedes pueden hacerse un documento y decir que no están de acuerdo y no pueden participar en ese comité por no contar con la disponibilidad del tiempo y la responsabilidad que eso amerita. Bien, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Es necesario que ustedes conozcan estos temas, mis estimados señores. ¿Quedó claro? Bien. Aquí tenemos cosas importantes que ustedes deben de saber. Todo es cuestión de procedimiento, ¿ya? Dice, ¿cómo se realiza un proceso de contratación? Miren, ¿cómo se realiza? Primero existen los actos preparatorios, hay un procedimiento de selección y una ejecución contractual. Bien, pero ¿qué ocurre en las actuaciones preparatorias? En la entidad, ¿qué ocurre en el número 1, señores? Actos preparatorios, requerimiento. ¿Quién elabora el requerimiento? El área usuaria. Ya hemos definido que es un área usuaria. Ya, esa área usuaria tiene un jefe. Ese jefe firma el requerimiento. ¿Y ahí qué sigue? Ese requerimiento, ese papelito, ¿viaja a dónde? Viaja a la administración, o a la dirección, o a la gerencia. ¿La gerencia qué hace? Deriva el documento al área de abastecimiento, logísticas o contrataciones. ¿Para qué? Para que haga una indagación de mercado. Es decir, lo que el señor me solicitó en documento, con sus características, con sus términos de referencia bien establecidos, necesito que esos bienes con esas características se vayan al mercado y me hagan un estudio, una indagación.
me digan cuánto cuesta más o menos. De repente en ese estudio de mercado dijeron cuesta 10 millones de soles. Wow, muy bien. Entonces, ¿qué hace? Se elabora el plan anual de adquisiciones o de contrataciones. El plan anual de adquisiciones, también nosotros hemos hablado que es un documento que se actualiza, solicitado por el 12, que se actualiza en el sistema para decir, ah, mira, no estaba previsto, el año pasado no lo hemos considerado, entonces como es una compra, lo considero en mi plan, lo apruebo mediante acto resolutivo y lo incorporo. ¿Qué más hago? Muy bien, si ya se va a hacer la compra, ya está el requerimiento, ya está el estudio de mercado, ¿qué más falta para que se compre? Ah, enviarlo a presupuesto para que le otorgue el certificado de crédito presupuestal. Ah, una vez que el presupuesto verifique en su sistema y hay marco presupuestal, le otorga la disponibilidad y o certificación presupuestal y se genera una carpetita que se llama expediente de contratación. Eso es lo que le decía yo. Entonces, cuando ustedes escuchen expediente de contratación, ustedes dicen, ah, expediente de contratación, ya tiene requerimiento el área usuario, ya han hecho lo de logística del estudio de mercado, ya está certificado. Hasta ahí se genera el expediente de contratación. Luego, una vez que se pasa el expediente de contratación, ¿qué generan, señores? Generan el proceso de selección y dependiendo el importe, se enmarca dentro de un proceso. En este caso son 10 millones, lo clásico que son licitaciones públicas. Entonces se genera el proceso de selección, se forma el comité de selección, ya sabemos cómo lo forman. ¿Y cómo se aprueba un comité de selección? ¿Mediante qué? Mediante un acto resolutivo, es decir, una resolución. Se forma mediante una resolución, se resuelve y forma el comité de selección para el proceso tal, quienes son conformados por 3 titulares, 3 suplentes, conformados por tales personas, nombrados. Estos señores que forman el comité de selección se encargan de ¿qué? De elaborar las bases, de integrar las bases, de llevar el proceso de selección y la entrega a la buena pro. ¿Qué es la buena pro? Bueno, la buena pro es cuando ya una vez que hemos integrado las bases, se presentaron los postores nos alcanzaron sus ofertas, tanto técnicas como económicas, y de ahí nosotros hemos decidido un ganador. Ese ganador se le llama, en términos de contrataciones del Estado, se le otorga la buena. De ese otorgamiento de la buena pro, a la firma de contrato hay un espacio de tiempo de 5 días para que el proveedor ganador pueda entregar los documentos necesarios para el contrato. Entonces, los actos preparatorios, ¿hasta dónde llegan? Hasta la generación del expediente de contratación. Y ahí para adelante, ya no son actos preparatorios, sino proceso de selección. Hasta la buena pro. Y ahí, a la firma de contrato para adelante, ya significa ejecución contractual. Pues miren, ¿eh? Actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. ¿Cuándo empieza la ejecución contractual? Con la firma de contrato. ¿Cuándo es proceso o actos preparatorios? Hasta la generación del expediente de contratación. Requerimiento, estudio de mercado y certificado de crédito presupuestal. Bien, ahí en esa imagen está prácticamente hecho todo el procedimiento que genera una contratación. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien. Una pregunta. Dígame. Mire, por ejemplo, se supone que dentro del expediente hay especificaciones técnicas sobre los materiales que se desean comprar. Así es.
En algún momento los proveedores dicen, por ejemplo, yo quiero comprar camas ¿qué le puedo decir? De acero, por decir. ¿Ya? Y viene un proveedor y dice, yo tengo camas de aluminio, son más livianas, y quiero consultar si es que me pueden aceptar también a mí participar vendiendo ese tipo de camas. Las especificaciones técnicas están demasiado limitadas a un solo material. Entonces, el área usuaria responde y dice, sí, puede decir, sí, que sean de aluminio, puede decir eso. Eso no significaría hacer una alteración de las especificaciones técnicas. Ya. Lo que usted ha dicho, la parte última, es totalmente correcto. ¿Por qué? Miren, cuando estamos en los actos preparatorios en el requerimiento, ya la institución, a través del área usuaria, ha establecido unas características de bienes que tiene que adquirir, porque esa característica es lo que necesita. Si hay proveedores que, por ejemplo, en pleno proceso de selección, si no tengo esto, hay que cambiar lo otro, el comité de selección está totalmente prohibido de cambiar las reglas de juego cuando ya está aprobado el expediente de contratación. No lo puede hacer. Si hay una modificación entre lo que me dice mi requerimiento y lo que establezco yo en las bases, tengan por seguro que van a tener serios problemas. ¿Ya? Por eso es importante que cuando se genere el requerimiento o se elabore el requerimiento, ya estén establecidas las reglas de juego. Y sobre esa regla de juego es la que va a salir al mercado. Y los que puedan, participarán. Los que no, no lo harán. Hay muchos proveedores que se consorcian. Pero Pero no se puede cambiar, como dijo usted, la fórmula, la característica de los bienes. No lo pueden hacer. Ya no se puede hacer ese o sea, cambio. eso no significa que sean, digamos, adicionales, datos adicionales, porque eso ya significaría una modificación. Claro, es una alteración total del bien. No se puede hacer eso. Ya, muchas gracias. Miren, Muchas gracias. inclusive en las bases tampoco se pueden hacer algunos adicionales, porque se puede entender que los adicionales están direccionados para cierto proveedor. Entonces, hasta en eso hay que tener bastante cuidado al momento de hacer el acto del comité de selección. No lo pueden hacer, ¿ya? Y espero que quede tajantemente claro de que los requerimientos, una vez establecidos y aprobados, hacia adelante, ya no pueden sufrir alteraciones, ni en el fondo, ni en la forma del mismo. Es decir, algunos le cambian hasta el plazo de entrega para favorecerlo. No, si el plazo de entrega está establecido en el requerimiento, tal cual está en el requerimiento, tiene que estar en las bases que aprueba el proceso de selección. ¿Sí? ¿Correcto? Profe, pero una pregunta, Dime. no es el comité de selección el que haría los cambios, sino, digamos, porque ¿cómo se llama? Los proveedores consultan al comité, pero el comité lo deriva eso al área usuaria. O sea, si el área usuaria acepta esas sugerencias, también está en falta. Totalmente, así es. Perfecto. Porque ¿sabe qué? ¿Qué pasa si gracias a ese cambio gana ese proveedor? Miren, los delitos que se configuran pueden configurarse el tema de colusión. Y es un delito grave. Esos tipos de cosas, artificios que algunos les llaman, no pueden suceder en pleno proceso de selección.
No es que ya yo estoy como en mi comité, de repente un proveedor dice, yo no tengo de acero, tengo de aluminio, consúltale, el comité le consulta al área usuaria y la área usuaria dice, ah, bueno, sí, cámbiale pues de acero por aluminio y gana el señor que presentaba los aluminio. Desde ahí ha transgredido todo el proceso normativo. Entonces, desde ya has cometido una falta tremenda y encima tienes otro delito que puede ser el tema de colusión. Entonces, eso no lo piensen dos veces. Si alguna vez le hacen esa propuesta, no. En todo caso, que mejor digan ellos en pleno proceso de selección, que lo declaren de cierto proceso, que no hay proveedores que puedan atender y recién ellos, dándoles de cierto, lo traigan hacia la parte inicial y digan, ¿saben qué? Ya hemos hecho 1 o 2 procesos y nadie se presenta. Pero ya ahí hay un tema de justificación, que de repente tú puedes bajar tus estándares, pues, ¿no? Pero no en un parte inicial, porque sí se cometerían varios delitos. ¿Correcto? Ah, bien, aquí lo que ya hemos estado hablando, quien formule el requerimiento, ¿ya? El requerimiento dice es elaborado por el área usuaria de la entidad, aquella que tiene necesidad de adquirir un bien, servicio, de ejecución de una obra en virtud de sus funciones, finalidad pública, que persigue la contratación. Igualito, mira, acá está lo que es, lo que es un concepto de expediente de contratación. Dice, es el conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sean bienes, servicios u obras. El órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente aprobado. ¿Con qué se aprueba el expediente de contratación? Con un acto resolutivo también. Para que dicho comité se instale y elabore el documento de procedimiento de selección y realice la convocatoria. Así es. Y también, bueno, hay un concepto de indagación de mercado que ustedes ya están familiarizados con eso, ¿no? Entonces, también tenemos dentro del proceso de selección, miren, he colocado yo acá el tema, los actos de corrupción no solo son motivo de una reflexión personal e interna, también existe un marco legal que las identifica y las penaliza. Entonces, señores, profesionales en la salud, a tener mucho cuidado, porque esto no solamente atañe o alcanza a los que están en el comité de selección, sino que muchas veces, por desconocimiento, terminan las áreas usuarias involucradas en el tema, por justamente esos ejemplos que nos ha planteado nuestra compañera María, que ha participado en esta exposición con sus interrogantes. Entonces, esos casos nos pueden llevar a nosotros a tener problemas no solamente de tipo administrativo, sino de tipo civil y hasta de tipo penal. ¿Correcto? Bien. Dejamos el tema de las contrataciones, nos ponemos un poquito en el tema del planeamiento estratégico, es algo nada más que por un recordaris, hemos tratado el tema del planeamiento estratégico y hemos establecido los programas presupuestales, cómo están concatenados a nivel nacional, cómo es que el gobierno, el Estado peruano ha establecido unas políticas de aquí al 2050, cómo ha establecido sus políticas de Estado, sus políticas de gobierno, cómo ha establecido los documentos de gestión que están establecidos en el sector, a nivel de sector, es decir, a nivel de ministerio, cómo están establecidos a nivel de gobierno regional y cómo están establecidos a nivel de gobierno local. ¿Ya? Esos documentos son los que están concatenados entre mis objetivos que tengo como Perú con mi marco presupuestal, cómo me invierte, o sea, es decir, cómo va a dónde voy a invertir. Ahorita estamos invirtiendo en agua, saneamiento físico, en agua y desagüe, ya no mucho en electrificación, porque electrificación era al 2021, era un tema que estaba en el planeamiento estratégico. Electrificación rural, hubo una inversión enorme dentro de la inversión del tema de electrificación rural. Esa brecha ya se ha cerrado prácticamente. Entonces tenemos otra necesidad, lo que es saneamiento, agua y saneamiento. Es un tema álgido en muchas provincias, en muchos distritos, en muchos centros poblados.
Entonces, es ahí donde está apuntando ahorita a nivel nacional, las políticas de Estado y las políticas de gobierno. A nivel de presupuesto público, ustedes tienen que saber también que cuando les hablan de fuente de financiamiento, ustedes dirán, pues, ¿qué es una fuente de financiamiento? La fuente de financiamiento no son más y nada menos que aquellas definiciones de algunos códigos que ha establecido el Estado para transferir dinero. Tenemos, por ejemplo, recursos ordinarios que ustedes, mayormente a nivel de región y a nivel de sector de salud, manejan los recursos ordinarios. Todas las transferencias son mayormente recursos ordinarios. Y algunas que son RDR, que son los recursos directamente recaudados, que se recaudan por la venta de medicamentos, algunos análisis, etcétera, ¿no? Ya lo está establecido cada entidad, cada unidad ejecutora. Entonces, pero sí, ustedes también están relacionados porque ustedes tienen metas por cumplir. Dentro de esas metas por cumplir están los programas presupuestales. Y esos programas presupuestales sí están establecidos en todas las entidades de salud, por si acaso. Todos. Programas presupuestales. E inclusive, en algunos hospitales nombran o designan a una persona, sea médico, o sea otro, o sea un particular, como responsable del cumplimiento de los programas presupuestales. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado, a través de salud o a través de los gobiernos locales, gobiernos regionales, que transfieren a sus unidades ejecutoras, transfieren dinero para el tema del cumplimiento de algunos programas. Por ejemplo, tienen programa articulado nutricional, materno-neonatal, el TBC, enfermedades, control, vulneración, una serie de programas. Entonces, en todo eso, tienen que mostrar capacidad de ejecución en cada uno de esos programas. Por si acaso, en la transferencia o el marco presupuestal que se le dé a cada programa, está prohibido que yo, si yo tengo marco presupuestal, o sea, tengo un PIA o un PIN, no sé, de 1.000.000 en programa articulado nutricional, no le voy a estar pasando, modificando mi presupuesto para darle a otro programa de repente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando en mi programa yo ya he cumplido las metas y mis objetivos. Y eso tiene que estar consignado en un documento. ¿Ya? También tenemos el proceso de ejecución presupuestal, y eso es clarísimo lo que yo les, un tema de la clase hemos establecido. Ustedes, como parte de la gestión y de la administración pública, tienen que tener en cuenta el proceso de ejecución de gastos. Y el proceso de ejecución de gastos tiene unas fases, y esas fases están establecidas no solamente en la normativa marco, sino también en algunas directivas. Y tenemos el tema de la certificación, el tema del compromiso, el tema del devengado y el tema del pago. Miren, 4 fases fundamentales para la ejecución del gasto. ¿Quién hace la certificación? El señor de presupuesto. ¿Quién hace el compromiso? El señor de logística. ¿Quién hace el devengado? El señor de contabilidad. ¿Y quién hace el pago? Tesorería. Los pagos que ustedes puedan tener, que por ejemplo ustedes están en planilla, supongamos, están dentro de la IRS, ¿cómo se genera? Recursos humanos genera una planilla, esa planilla la manda a administración la envías de repente a, a presupuesto para que les dé el certificado, ya luego lo envían de la logística o también el mismo a recursos humanos hace el compromiso, lo pasan a contabilidad, lo devenga, y tesorería es la que les paga a cada una de sus cuentas. Porque todos ustedes tienen una cuenta. Mayormente esas cuentas están establecidas en el Banco de la Nación. Entonces ustedes a través de la tesorería hace la transferencia, ustedes mensualmente van y cobran en sus tarjetas. Es decir, eso pasa cuando son personal que tienen la categoría o la condición laboral de 276, 728 y o CAS. Los que están como servicios por terceros o locadores, servicios no personales, lo hacen a través, saben ellos que cuando los contratan, les exigen un CCI. Ese CCI lo registra y siguen el mismo procedimiento. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna interrogante? Estamos en el proceso de ejecución pública del gasto. Bien, pasamos a otra fase.
Hablamos también un tema del CIS. Miren, bueno, ustedes mejor que nadie saben cómo es la temática, el procedimiento que uno tiene que hacer para el efecto del CIS. Ese es del CIS, eso es en la parte práctica, ¿no? Pero yo siempre recomiendo a ustedes, señores, que cuando haya transferencias del CIS, siempre den una, y ustedes tengan a cargo, siempre den una leidita a la directiva o a las disposiciones establecidas por el CIS, porque cuando el CIS transfiere, emite una resolución electoral. ¿Ya? Emite una resolución electoral, una resolución. En ambos dispositivos legales, ustedes tienen que leer para que puedan saber a qué está destinado el dinero. ¿Ya? Porque muchas veces, algunos están en problema porque destinaron la transferencia para el pago de repente de personal tercero, ¿no? Que tenían deudas. Pero no leyeron en uno de sus párrafos que decía que el destino de esa transferencia es única y exclusiva para tal fin. Es decir, yo no puedo tocar ni un sol de esa transferencia para asumir deudas que no corresponden al tema del CIS. O de repente corresponden al CIS, pero no están establecidas para ese gasto según ese dispositivo legal que haya salido. ¿Ya? Porque a veces, como a veces no hemos tenido el tiempo para darle la lectura a ese dispositivo, nos dicen firma acá, firma allá, entonces al momento de firmar incurrimos en esos tipos de errores. Por eso es importante ustedes estar siempre en los dispositivos que salgan, tengan un tiempito y puedan darle una leidita. Porque los dispositivos comúnmente no son muy extensos, son cortos, sobre todo de la parte resolutiva, que nos dice, y en base comúnmente nos lleva, dice en una de sus partes, ¿no? Un placer lo que establecido en la directiva 8 en el anexo 1. Así dice. Entonces yo voy a la directiva 8 y busco el anexo 1 y el anexo 1 me sale eso. Entonces, sobre esa transferencia tengo que hacer yo mi distribución. ¿Ya? También hemos hablado del tema del sistema de control interno. El sistema de control interno, bueno, es un sistema que salió, que data del año 19, más o menos mayo del 19, en que la Contraloría General de la República establece a todos los entes estatales que se implemente el sistema de control interno. Entonces, teniendo como responsables al titular de la entidad, que ustedes ya saben quién es el titular de la entidad, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación y a los órganos, unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno. ¿Ok? Entonces, la máxima autoridad es el titular de la entidad. ¿Qué dice la norma? Que es el responsable de la implementación del sistema. Es el responsable, dice, como pliego, como jefe, como cabeza, como titular de esa entidad. El órgano o unidad, escuchen, habla en singular. Unidad orgánica. Órgano. ¿Quién es? A nivel de gobierno nacional está establecido, es el secretario general. A nivel de gobierno regional es el gerente regional y a nivel de gobierno local es el gerente municipal. Ellos son los responsables de la acción de la implementación de ese sistema de control. ¿Y quiénes son? Cuando dice órganos, unidades orgánicas, participan en la implementación. ¿Qué nos dice? Es decir, es el resto. En sencillas palabras, es el resto. Tengo mi autoridad, tengo mi gerente municipal, regional, o secretario general, y las áreas involucradas en todo este sistema, logística, contabilidad, tesorería, presupuesto, almacén, prácticamente todos, ingresan a este sistema de implementación de lo que es el control interno. También nosotros hemos hablado
también de los proyectos de inversión. Hemos hablado de la importancia de los proyectos de inversión, de lo álgido, de lo problemático que es y que se encuentran a nivel de infraestructura los hospitales del país. Salvo algunos pocos, por excepción, pero más en lo que necesitamos es construcción. Necesitamos más trabajo de ingeniería. Pero a la misma vez, así como necesitamos, tenemos una serie de problemas que en la clase pasada hemos explicado que se constituye como elefantes blancos. Construcciones abandonadas porque no han cumplido con la ejecución. Y están en un problema de arbitraje. Entonces, eso genera un problema enorme. No solamente un problema social, sino un problema financiero y un problema a nivel de infraestructura. Porque gracias a esos problemas tenemos una enorme brecha en temas de salud. Y aquí entramos en lo que es el servicio. ¿Cómo priorizamos la fase? Las inversiones en la fase de ejecución. Y hemos hablado que son dos criterios, un criterio de priorización y un criterio de prelación. Y hemos establecido que el criterio de prelación es por una cuestión de orden. Y una cuestión de priorización es sobre la base de mi necesidad. De mi necesidad urgente. ¿Entienden? Entonces, ¿y por qué se genera eso? ¿Y por qué decimos brecha? Y ya hemos explicado que la brecha es un espacio, ¿sí? Un pequeño espacio, un intervalo, del cual nosotros necesitamos coberturar. A eso que no existe se le llama brecha. Si yo, por ejemplo, en mi localidad, yo tengo acceso al internet, ¿bien? Pero salgo de mi localidad, mi centro poblado, mis caseríos no tienen acceso. Entonces, a esa parte que no hay acceso se le llama brecha. De repente yo tengo agua y desagüe, pero saliendo de mi distrito, saliendo de mi urbanización, saliendo de mi localidad, ya no hay agua y desagüe. A eso se le llama brecha. La brecha es aquella que nos, en términos sencillos, nos hace falta. Aquello que no hay, pero que es necesario y urgente. ¿Entienden? Y en esas brechas, tenemos a nivel de salud, tenemos a nivel de educación. Entonces decimos, pues, muy bien, podemos tener médicos, pero ¿qué nos está faltando? ¿Qué brecha nos está faltando cobertura? A nivel de infraestructura. Podemos tener las mejores infraestructuras. Tenemos médicos, tenemos una brecha ahí, una necesidad para coberturar el tema de salud. ¿Bien? Y aquí habíamos encerrado todo un proceso de cómo es el orden de prelación, el cierre de brechas, la continuidad y la ejecutabilidad. Dice, el orden de prelación no es nada más que ordenar mis necesidades, es decir, ordenar mis inversiones. ¿Cuándo cierro brechas? Cuando yo veo que dentro de mis proyectos de inversión hay unos que son más urgentes y necesarios. ¿Bien? Pasamos esto. ¿Qué es importante en una entidad para que vea el resultado respecto a sus inversiones? La importancia es tener un órgano resolutivo de gobernadores y alcaldes. ¿Quiénes están comprometidos ahí? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, más conocida como la OPMI, la OMI que le llaman a algunos. ¿Quiénes más están? Las unidades ejecutoras de inversión. ¿Por qué este abastecimiento? Porque es la que siempre va a adquirir, es la que siempre va a iniciar los procesos de selección, es el área técnica de contrataciones y de adquisiciones. Presupuesto también participa porque es
es el órgano técnico que nos va a dar la cobertura presupuestal, la disponibilidad presupuestal. Otras unidades orgánicas, pero también participa contabilidad, tesorería y las áreas usuarias, porque puede ser infraestructura o puede ser otras áreas que estén involucradas en el tema de la inversión pública. Y cuando hablamos de inversión pública, cuando construimos un hospital, la infraestructura, sí. Cuando hacemos equipamiento médico, sí. Cuando compramos muebles y enseres, también. Cuando compramos computadoras, laptops, también. Eso, todo eso constituye inversión pública. En el formato, todo es el formato de seguimiento, ¿no? Aquí es importante porque hay otro tema que conversar aquí sobre el tema de las IOR. Rapidito. Las IOR, como está ahí, son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Entonces, wow, hemos escuchado de IOR, de inversiones, IOR, miren, las IOR son aquellas inversiones que no son en alto grado, sino que son inversiones que nos permiten a nosotros de forma rápida potenciar, implementar, reponer y rehabilitar cosas o estructuras o equipos de forma urgente. ¿Ya? Entonces, dentro de esa inversión, mire, tenemos insumos para identificación de activos estratégicos, servicios a intervenir, servicios de educación inicial, seguridad ciudadana, transitabilidad en el tema de salud, infraestructura, una unidad productora. Un hospital, por ejemplo, es una unidad productora. Una unidad mínima de activos. Ahora, lo que nosotros tenemos en los hospitales, consultorios, laboratorios, salas de operaciones, etcétera. ¿Ya? Tenemos una IOR por optimización. Mira, ¿a qué se refieren? ¿Ya? Optimización, ampliación, reposición y rehabilitación. Esos son los 4 tipos de IORs que tenemos. En los hospitales comúnmente se utilizan las IORs. Es fijo. Ustedes por investigación pueden ir a su hospital, pueden ir a un... Oye, en tema de inversiones, ¿cómo mayormente utilizan? Las IORs. Van a decir, es algo común. Explicarles en ellos, ¿no? ¿Qué es la optimización? Se refiere a la optimización de la oferta del servicio existente disponible. ¿Ya? Por ejemplo, equipamientos nuevos cuando existe infraestructura personal disponible, iluminación, plazoletas, señaletas, adecuación de infraestructura. ¿Ya? Optimizar, y cuando dan el término de optimizar, ¿qué significa? Generar mayor rendimiento, generar mayor rendimiento. Es decir, si yo por A o B, el gobierno regional me construyó, no sé, un pabellón con 4 salones para sala de operación y triaje, qué sé yo. Claro, me construyó, tengo el local, tengo todo, pero me faltan las máquinas, me faltan los equipos, me faltan los instrumentos. Caray, ¿qué hago? Me voy a llevar por optimización. Porque tengo el local, tengo la infraestructura, tengo todo. Yo no puedo operar. O sea, me refiero, no puede funcionar al 100%. Me faltan una que otra cosa. Una llevar por optimización para comprar equipos. Eso se llama optimización. Tenemos ampliación de marginal, miren. Se interviene sobre una unidad productora ampliando su capacidad, asociado con el incremento de cobertura. Por ejemplo, se puede plantear una ampliación marginal para construir ambientes escolares. Bueno, y ahora las instituciones educativas con capacidad, no sé, de 1000 alumnos, aumenta la capacidad a 1200, consecuencia del incremento de cobertura. Además, la tipología de educación básica regular ha sido estandarizada por el sector de educación. Eso a nivel de educación, pero ¿qué puede pasar por un hospital con una ampliación marginal? ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? Dice ampliación marginal. Una cosa es que yo haga una optimización, es decir, que yo necesite unos equipos para empezar el funcionamiento,
Este tema es que ya esté funcionando y que yo necesito hacer una pequeña ampliación de repente. De repente tengo un pequeño espacio. Si mi sala es para atención, supongamos, yo tengo una sala, colocaron algún materno infantil, algo así. Tengo un espacio para una sala de materno infantil que puedo atender a 10 personas. Y si yo tengo un espacio, ¿no? Yo tengo un espacio para ampliarla a 20 personas más. ¿Puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Un expediente técnico para construirlo? No, un IOR. Y ese IOR es a través de una ampliación marginal. Ya no hago un expediente técnico para comprar equipos. No, un IOR de optimización. Ya no hago un expediente técnico para de repente ampliar, construir una partecita más, un metro más, para ampliar la capacidad de atención, sino una IOR. ¿Ok? Tenemos otra IOR de reposición y de rehabilitación. Entonces, ¿cuándo es reposición? Se refiere al reemplazo de equipo mobiliario y vehículos que han culminado su vida útil. De repente tenemos una ambulancia que ya tiene 20 años esa ambulancia. 20 años. Y sigue funcionando. A medias, pero sigue funcionando. También, de repente tengo tomógrafos de hace 15 años atrás o 10 años atrás. Y ahí están. Equipo. Tengo equipo médico también, de repente. Ya tienen pues 12 años, 8 años. Ya pues han salido, la tecnología avanzada, han salido nuevos modelos, características. Entonces, necesitamos nosotros estar a la orden del día, al menos en la salud. No puede haber ese tema de restringir esas calidades, porque es necesario para el tema de la atención. Entonces, hago una IOR por reposición. Igualito pasa con la rehabilitación. Son intervenciones temporales para la reparación de activos, para devolverlos a su estado o estimación original. Puedo tener yo un móvil, una camioneta de 10 años, que puedo yo rehabilitarla. Miren, señores, realmente, en una cuestión normal, ustedes si fueran en un gobierno local, para comprar equipos de la magnitud o el costo, por ejemplo, yo quiero hacer un pool de maquinaria, tengo que hacer un expediente técnico para la adquisición de eso. Cosa que no va a suceder en un hospital. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque las urgencias en un hospital son a la orden del día. Yo quiero los equipos de forma rápida. Y la única forma de avanzar es a través de las IORs, a través de estas 4 IORs que acabo de mencionar. Entonces, miren, la importancia del tema de que nosotros podamos, como institución, tomar decisiones acertadas. ¿A efecto de qué? De priorizar de nuestras necesidades, de establecer una coordinación con las jefaturas responsables, en este caso presupuesto, y la OPMI, que ve el tema de inversiones. ¿Para qué? Para priorizar las necesidades. Con esto no quiero decir que van a hacer esto en todas las entidades o unidades ejecutoras. No lo van a hacer, porque cada unidad ejecutora o cada hospital tiene sus propias peculiaridades, tiene sus propios problemas. De repente, el problema que tiene una entidad no la tiene la otra. De repente, una ya avanzó en su equipamiento, pero de repente le estaba faltando hacer una ampliación marginal para mejorar sus espacios. O de repente necesita una reposición. Pero cada quien tiene su propia problemática
y que deben ser establecidas a nivel de gestión por los jefes o los directores encargados de cada entidad. A nosotros, ustedes como profesionales de la salud y que son responsables de ciertas áreas usuarias, tienen que tener el conocimiento necesario para que no puedan cometer ningún tipo de error en el momento de realizar las características de los bienes o de los equipos o del servicio establecido bien en sus términos de referencia, teniendo como una de las cosas principales la finalidad pública, las características del bien, a efecto de que las adquisiciones que puedan hacer los órganos de contratación estén acordes y al estándar establecido por las áreas usuarias. Eso evitará una serie de problemas establecidos e incumplimiento a las propias normativas de contrataciones. Mis estimados señores, les doy las gracias por toda esta participación en estas sesiones, salvo, antes de darme palabras finales, salvo que ustedes tengan de repente alguna duda antes de cerrar esta última sesión. Entonces, como dice el dicho, el que calla otorga significa de que todo lo han entendido. Entonces, espero y yo les deseo de verdad muchos éxitos en su vida profesional, en su vida personal, en su vida familiar. Espero de que estas sesiones hayan sido muy fructíferas, de que hayan podido captar cosas esenciales y necesarias a efecto de que puedan complementar sus conocimientos para que puedan hacer las tomas de decisiones como corresponde. Mis estimados amigos, esto ha sido todo en estas 8 sesiones. Yo les doy las gracias por su participación y, como les digo, esperemos vernos de repente en algún momento en alguna otra sesiones o de repente, quién sabe, la vida nos dé la oportunidad de conocerlo de repente en algún hospital donde laboro. Si no hay nada más que añadir, alguna participación de ustedes, doy por concluido esta sesión. Profesor, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias, gracias también. Gracias también. No nos conocemos de forma presencial, pero digo, les deseo todos los éxitos a cada uno de ustedes, señores participantes. Que sigan salvando vidas, por favor. A pesar de las múltiples limitaciones que puedan tener en sus diversas entidades donde laboran. Si son jefes, por favor, no se olviden de aplicar estos pequeños conocimientos que se les ha impartido para que puedan tomar mejores decisiones en pro de la entidad en la cual ustedes laboran y sobre todo el servicio a la población que se